lo ves? Sí, ya está saliendo la transmisión. Listo, Juan. Un ratito, vuelta un poquito de agua, por favor, como son Ya, 2 horas no te para preocupes. 30 segunditos, listo. Ya, Ya. perfecto. Bueno. Bien, hola, hola, muy buenas noches. Ya estamos conectados hoy 15 de diciembre, martes 15 de diciembre del año 2020, llegando ya a la parte final de este año que nos ha traído muchas sorpresas, muchas cosas negativas y también, bueno, rescatar siempre las cosas positivas que hemos venido desarrollando en este año. El día de hoy estaremos desarrollando el curso de gestión de tesorería gubernamental. Ya estamos conectados también con el doctor Marlon Prieto para el desarrollo del curso. Ya recuerden, hoy estaremos hasta las 9:30 de la noche aproximadamente. De igual manera, la invitación para que puedan darle me gusta a la página de CAP y seguir para que siempre reciban las notificaciones de los cursos que venimos realizando en las diferentes áreas. Por otro lado, también, si tienen alguna pregunta respecto al curso, alguna inquietud, pueden escribir en la caja de comentarios de esta transmisión en vivo. El doctor Marlon va a estar también visualizando sus comentarios y respondiendo durante el desarrollo, o en su defecto, en la última parte, en los últimos 10 minutos, entraremos también a la ronda de preguntas para poder leer conjuntamente con ustedes sus inquietudes. Ya no se olviden de comentar desde qué ciudad nos visitan, nos están, o desde qué departamento se están conectando el día de hoy, también para los saludos correspondientes. Ok, así que bienvenidos una vez más. Antes de ello, acerca de la certificación de participación y también el material, pueden escribir, ahí está el número que estamos apreciando en pantalla, el 951-42-88-84. Entonces, ahora sí, vamos a darle pase al doctor Marlon Prieto para la introducción, ¿no?, de los temas a tratar dentro del curso de gestión de tesorería gubernamental, y luego damos inicio con el curso completo. Doctor Marlon, muy buenas noches, nos volvemos a reencontrar el día de hoy Sí. también con el tema de gestión de tesorería. Coméntenos qué temas vamos a tratar para luego dar inicio con el curso completo. ¿Qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Y darte un saludo cordial y agradecerte por esta invitación y en esta semana de conferencias. Ayer hemos empezado con el Sistema Nacional de Contabilidad y hoy día nos toca revisar el sistema de tesorería. Bueno, para mí siempre, como te digo, es un honor, ¿no?, dirigirme a través de este medio a todos los servidores del sector público que vienen realizando labores justamente en el área de tesorería. Bueno, será un honor trabajar con ustedes. Genial, muchas Adelante. gracias, doctor. Aprovechamos estos segundos. Ahí está Wilfredo desde Puno también, Will Oruna también, muy buenas noches, y a todos los que están conectados. Así que vamos a dar inicio. Listo, doctor. Entonces, ahora sí, ya podemos apreciar las diapositivas, entonces podemos dar inicio. Sí, gracias Juan. Bueno, solamente recordarles a los alumnos que pueden utilizar el Facebook para poder hacer sus consultas, ¿ya? Con toda confianza, por favor, bienvenidos las consultas de parte de ustedes. Mejor si conforme vamos avanzando van haciendo sus preguntas. Esto va a hacer que la clase sea más enriquecida con sus preguntas, con sus aportes. Eso es importante, ¿ya? Bienvenidos entonces una vez más. Adelante, vamos.
Bueno, para empezar, este tema de tesorería, me gustaría con esta introducción, ¿no? Con una pregunta para todos los participantes. A ver, imagínense que imagínense que el presupuesto de una entidad con cargo a la fuente de financiamiento RDR es por la suma de 100 millones. El registro del devengado ha llegado a la suma de 80 millones. El área de tesorería ha realizado giros por la suma de 20 millones y la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el saldo de balance? ¿No? ¿Cuál es el saldo de balance que tiene esta entidad? Empezamos por ahí. Entonces, igual, si ustedes tienen sus puntos de vista, por favor, podrían a través del internet darme su punto de vista y luego lo vamos a explicar. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, vamos a ver. Se supone que si una entidad recauda 100, ¿no es cierto? Si una entidad recauda 100 millones y gira 20, ¿no? En esa fórmula aritmética sencilla, queda claro que si hemos recaudado la suma de 100 millones y tesorería ha girado 20, entonces, ¿cuánto tiene tesorería? ¿Cierto? El saldo financiero, o llamado también saldo contable. ¿Ya? Eso es lo que tiene tesorería. ¿De acuerdo? Tiene un saldo de 80 millones. ¿No es cierto? Claro, eso es lo que tesorería dice. En este momento puedo decir, miren, si yo he recaudado 100 millones y he girado 20, entonces los 80 millones viene a ser mi saldo financiero o el saldo contable. ¿Ya? Eso es uno, eso es una respuesta. Pero desde el punto de vista de presupuesto, cuando presupuesto le decimos, oye, has recaudado 100 y has devengado 80. Entonces, ¿qué dice el presupuesto? Yo no tengo 80, dice. El saldo disponible que yo tengo es 80, 100 menos 80 es 20. Por lo tanto, este es el saldo presupuestal. Así. ¿Ya? Ese es el saldo presupuestal. Por lo tanto, en el sector público existen tanto los saldos presupuestales como los saldos financieros. Y son dos cosas totalmente distintas. ¿Ya? Son dos cosas totalmente distintas. De manera que es responsabilidad del área de tesorería y del área de contabilidad controlar y conciliar esta diferencia. ¿A qué se debe esta diferencia de 60 soles? ¿No? En nuestro caso tenemos acá, financieramente tengo 80, pero presupuestalmente tenemos 20. Entonces acá tengo una diferencia de 60. ¿Y esa diferencia a qué se debe? ¿No? 60 millones de diferencia. ¿No? Está clarísimo entonces. ¿Ya? Bueno, para los que recién ingresan al curso, estamos determinando los saldos de balance. ¿Cómo se determinan los saldos de balance? Entonces, estamos señalando que el monto que ingresa, que son los recaudados, menos los girados, tenemos 80. Eso viene a ser el saldo financiero. Es el saldo que tesorería dispone. Pero presupuesto no tiene ese saldo. Presupuesto controla de otra manera los saldos. Es decir, ellos ven cuánto se recauda menos lo que se ha devengado. Por lo tanto, presupuestalmente ellos tienen 20. Pero acá hay una diferencia de 60. ¿Qué significa esa diferencia de 60? Esa diferencia de 60, fíjense amigos, esa diferencia de 60, ¿dónde se encuentra? Aquí, ¿ve? Ahí está la diferencia de 60. En este ejemplo que les estoy mostrando, aquí tenemos una diferencia de 60. Entonces, estos 60 millones significa, en este ejemplo, aquellos devengados que no han sido girados. Repito, aquellos devengados que no han sido girados. Y ahí están los 60.
No, justamente, si nosotros hacemos una diferencia acá, acá va a aparecer el monto de 60. Ya, esos 60, fíjense, es igual, ¿no? Voy a resaltarlo de esta manera. Miren, aquí están los 60 millones y está explicado acá. Ahí están los 60. Que viene a ser esto, aquellos devengados que tesorería no ha girado. Entonces, a la pregunta nuevamente, a la pregunta que yo empecé este curso haciéndoles esta consulta. Determinar cuál es el saldo disponible. ¿Cuál es su respuesta entonces? Ahora que ya saben la fórmula de cómo se determinan los saldos financieros y los saldos presupuestales, la pregunta es, para todo el salón, ¿cuál es el saldo disponible? A ver, ¿cuánto cree que sea el saldo disponible? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su opinión? No importa si nos equivocamos, pero me gustaría que me puedan dar su opinión. ¿Cuál es el saldo disponible? A ver. Entonces, a la pregunta que yo he formulado, la respuesta sería, no son. El saldo disponible no es 80. El saldo disponible es 20. Este es el saldo real, porque ya están devengados. Porque ya están devengados. Lo que tiene que hacer tesorería es pagar. Ajá, lo que tiene que hacer tesorería es pagar. Claro. Muy bien, Julio Condori, ¿no? Lo que Julio nos está diciendo, eso es correcto. Entonces, el saldo que yo debo decir, claro, 60 es la diferencia, pero el saldo disponible en este caso es 20. Si quisieran decirnos, oiga, a ver, ¿cuánto disponemos de recursos para gastar o para realizar una obra pública? Entonces, la respuesta es 20. Ya 100 menos 80, la respuesta es 20. Ese es el saldo que tenemos, o el saldo que disponemos para poder ejecutar algún proyecto, ¿no? Alguna obra, la compra de un bien, de servicio, lo que fuera. Pero si decimos que tenemos 80, podríamos conllevar a un error. Realmente tenemos 20. De manera que en el sector público, cuando hablamos de los saldos, deberíamos siempre referirnos a los saldos presupuestales. Ese es el saldo de balance. ¿Ya? El saldo de balance o saldo disponible es aquel que disponemos, ¿no? Para poder gastarlo. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase. Esa era la pregunta de introducción que teníamos en todo ese desarrollo. Perfecto. Listo. Continuamos. Principios del sistema de tesorería. Para esto vamos a recurrir al decreto legislativo 1441. Ya vamos a recurrir a esta norma. A ver, ¿cuáles son los principios? Tenemos solamente 5 principios. El primero de ellos tiene que ver con la eficiencia y prudencia. ¿Qué significa esto? A ver, el principio de la eficiencia me dice, consiste en el manejo y disposición de los fondos públicos, viabilizando su óptima aplicación y minimizando los costos asociados a su administración. ¿Qué significa esto? A ver, el Tesoro Público, ente rector del sistema de tesorería, dice lo siguiente. A ver, te doy un principio de eficiencia. Es decir, igual hay una diferencia entre eficacia y eficiencia. Son dos conceptos totalmente distintos. Pero para el tema de tesorería, el principio que me señala mi ente rector es eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? El uso adecuado de los recursos públicos. Es decir, lograr las metas, lograr los objetivos, pero haciendo uso razonable de los recursos públicos. Eso es la eficiencia. Y cuando dice consiste en manejar y disponer los fondos públicos. Entonces la pregunta sería, ¿dónde manejamos los recursos públicos? ¿Dónde manejamos los recursos públicos? Y para todo tesorero debe saber que tiene un amigo. ¿Ya? Un tesorero tiene un amigo y ese amigo se llama banco, las entidades financieras. El banco donde está guardado el dinero que usted administra, ese es un amigo para usted. Porque a través del banco usted va a poder custodiar, va a poder gestionar, administrar, inclusive las operaciones de pagaduría. Eso es lo que se va a hacer con un banco. Por lo tanto,
hasta acá, por ejemplo, lo que el Tesoro Público le dice, mira, para mí la eficiencia significa manejar los recursos financieros a través de un banco. ¿Ya? Use el banco, use el banco. Los recursos deberían estar disponibles en los bancos, no en la caja. Y para eso tenemos incluso plazos, ¿no? Para hacer el depósito. Si hoy día recaudamos el dinero, caramba, mañana tengo que hacer el depósito en el banco correspondiente. No, esa es la norma, a menos que sea pues viernes, ¿no? Ahí sí podría trasladar los recursos al día lunes, pero tengo un plazo para depositar. ¿Y qué ocurre si vivo en una zona lejana de un banco? Digamos, estamos en una zona, por ejemplo, yo conocí distritos de la región Huancavelica, donde el tesorero, para llegar a un banco, se despide, ¿no? Se despide de la población porque sabe que va a viajar 2 o 3 días. Igual en la selva peruana. Hay bancos tan alejados de la entidad pública que el tesorero viaja incluso en lancha varios días. Pero la norma me dice, tienes que depositar dentro de las 24 horas. Si no, auditoría te va a observar. Los de Contraloría te van a observar. Pero ¿cómo puedo depositar en 24 horas si el banco está tan lejos de mi entidad? Entonces, en ese caso tendrías que coordinar. Ustedes me pueden apoyar con sus ideas. ¿Qué creen que debe hacer un tesorero que no tiene fácil acceso a un banco? ¿No? El banco está muy lejos y significa pues viajar 8 horas, inclusive mucho más, para depositar el dinero en el banco. Y el Tesoro Público me dice que yo administre bajo el principio de eficiencia, ¿no? Que administre los recursos bajo el principio de eficiencia y que los administre en los bancos. Porque si yo recaudo el dinero y me roban, asaltan el local o un terremoto y se pierde todo el dinero. Entonces, ahí el Tesoro Público es muy preciso al decir, manejen, ¿no? Administren los recursos a través de los bancos. ¿Qué tal? Hola Elvia, regalado, ¿cómo estás? ¿Qué tal Edwin Cusi? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ya? Entonces, ese es un tema que debemos evaluar y por eso se pide que las entidades públicas establezcan directivas. Es decir, tesorería de cada entidad debe emitir tesorerías, ¿no es cierto? Tesorerías diciendo cómo es que debe manejar los recursos. Ajá, muy bien. Wilfredo Sánchez nos dice, deberíamos emitir un documento al Tesoro Público, ¿no? Y Wilfredo Sánchez ratifica su participación señalando que debería pedir autorización al Tesoro Público. Es correcto. El Tesoro Público podría autorizarnos a hacer el depósito no dentro de las 24 horas, ¿no? Sino en un periodo distinto. Pero eso solamente lo maneja el Tesoro Público. Así es. Es decir, el alcalde no me puede autorizar a hacer eso. El gerente municipal tampoco. Tiene que ser el Tesoro Público. Fungibilidad, siguiente principio. Además de los bancos, ahora voy a explicar lo siguiente. Existen 2 modalidades de cómo se maneja el dinero, a través de cuentas corrientes y a través de subcuentas del Tesoro Público. En el fondo, son cuentas bancarias, pero las cuentas corrientes que dependen del Tesoro Público están en el Banco de la Nación. O sea, están matriculadas en el Banco de la Nación. Son las subcuentas del Tesoro Público. En cambio, una cuenta corriente puede estar aperturada en el sistema financiero peruano, ¿no? En cualquier banco. En el Banco Santander, en el Banco Scotia, el Continental, el BCP, el Interbank, en cualquier banco. Pero las subcuentas del Tesoro Público solamente van en el Banco de la Nación. Entonces, el principio, hola Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches. El principio entonces el principio de fungibilidad significa, este principio significa que los recursos que yo recaudo no debo depositarlos en la banca privada. Podría recaudar el dinero, sí, a través de un banco privado, pero ese dinero tan pronto se recauda, ya sea en el banco privado, yo tengo que llevarlo, tengo que trasladarlo a una
subcuenta, que no es otra cosa que una cuenta corriente o una cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Ya, pero se le dice subcuenta porque dependen de la cuenta principal del Tesoro Público. Pero es ahí donde tenemos que trasladar el dinero. Es ahí donde tengo que depositar todo el dinero. ¿De acuerdo? A eso le llamamos la fungibilidad. Es decir, el Tesoro Público es como si fuese un banco. Y el Tesoro Público tiene todo el dinero. Eso te quiero comentarles. Por ejemplo, las entidades públicas que manejan recursos ordinarios, que manejan el canon, que manejan el Foncomún, ese dinero, por si acaso, ese dinero virtualmente aparece en su cuenta, virtualmente, pero quien realmente tiene el dinero es el Tesoro Público. El Tesoro Público tiene el dinero de todo lo que es las subcuentas del Tesoro Público. En otras palabras, las cuentas bancarias en el Banco de la Nación. Por eso es que son inembargables. En cambio, una cuenta corriente en un banco, si el juez ordena que se embargue, caramba, se pierde todo ese dinero. Pero las subcuentas no, es distinto. Listo. Oportunidad. Igual, ¿no? Consiste en la percepción y acreditación de los fondos públicos en los plazos correspondientes. Ya algo hemos mencionado de esto, que, bueno, pues me indica que todos los recursos deberían estar depositados en forma oportuna en el banco. Y no se olviden, tienen que hacer conciliaciones bancarias. Tienen que hacer conciliaciones bancarias. Es decir, si tenemos cuentas corrientes, entonces lo que yo tengo que hacer es conciliación bancaria. ¿Qué significa eso? Que todos los meses el banco me emite un estado bancario y yo como tesorero tengo el libro bancos. Entonces tengo que contrastar cuánto es lo que yo tengo y qué es lo que dice el banco. Recuerda que usted puede haber girado muchos pagos que no necesariamente el banco las va a pagar. Hay en cartera, en tránsito. Por eso que concilio con esa información. ¿Ya? Pero igual, ¿no? Los recursos deben ser depositados en forma oportuna y en forma íntegra también. Siguiente principio, la unidad de caja. La unidad de caja significa, a ver, en una entidad pública podría haber ¿cuántos tesoreros? ¿Cuántos cajeros? ¿Cuántos cajeros o tesoreros deberían trabajar en una entidad pública? Y lo cierto es que puede haber muchos cajeros, muchos ventanilleros, pero la norma me dice, y basado en este principio de unidad de caja, solamente debe haber ¿cuántos tesoreros? En una entidad pública, ¿cuántos tesoreros debería haber? Puede haber muchos cajeros, pero solamente debe haber un tesorero, ¿ya? Solamente un tesorero. Esa es la indicación, porque no puede haber dos tesoreros, pues, ¿no? Porque sería dispersar, descontrolar los recursos públicos. De manera que el principio de unidad de caja me dice que todos los recursos deben ser centralizados en una oficina llamada tesorería. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Veracidad. La veracidad tiene que ver con lo siguiente. Las autorizaciones y el procesamiento de las operaciones se realizan presumiendo que la información registrada por la entidad se sustenta documentadamente. Pregunta para el salón. ¿Por qué entonces, y ustedes me ayuden con su participación, por qué se están haciendo pagos sin facturas? ¿Por qué se están haciendo pagos sin el acta de conformidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O por qué creen, no? Si es que no es su caso, entonces, ¿por qué creen que Tesorería está haciendo pagos sin la conformidad correspondiente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mucha presión. Mucha presión de parte del titular de la entidad, ¿no? Pero de repente no es su caso y mi pregunta va por el lado de... Hola Miller, ¿cómo estás? Miller Amaro, ¿no? Peña, tú sé. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Ronald ya nos ha saludado, correcto. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por ingresar a esta plataforma virtual del curso de tesorería. Bienvenidos, bienvenidos. Entonces, la pregunta es,
lo que le estaba comentando. ¿Por qué creen ustedes que un tesorero está haciendo pagos sin la conformidad, sin el acta de conformidad? Mejor dicho, sin el acta de conformidad de ese bien o servicio, y se le está pagando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué creen que esté pasando? Bueno, para empezar, está prohibido eso. Eso no se debería registrar, ¿cierto? Claro, no debe pasar eso. ¿Por qué? Porque el pago debe realizarse siempre y cuando la fase del devengado esté debidamente aprobado. Pero si esta no está aprobada, entonces no deberíamos hacer el pago. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, Manuel Zamora. Pero igual, frente a las preguntas que les voy haciendo, ustedes van comentando y me van haciendo las consultas también, ¿ya? Todas las consultas relacionadas a tesorería me las pueden formular. Listo. Y no se olviden, tiene que haber documentación documentada, ¿ya? Igual por el tema de los ingresos. ¿Qué tal? Hola Fiorella, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida Fiorella. Hola Manuel, a todos. No se preocupen, ¿cómo están? Ya, entonces, por otro lado, también me olvidaba decirles que las transacciones de ingresos y de gastos deben estar debidamente sustentadas. Si se trata de ingresos, entonces yo debo tener, ¿qué documentos debería tener un tesorero para sustentar sus operaciones de ingresos? ¿Qué debe tener? Por ejemplo, debería tener el recibo de ingresos, la papeleta de depósito, cuando hace devoluciones al Tesoro Público, el T6, el documento que le faculta ejecutar una carta fianza, y en fin, varios documentos, ¿no? Por eso el registro de tesorería se va a fundamentar con el sustento respectivo. No se trata de pagar como dé lugar, ¿no? Tiene que haber un orden. Por lo tanto, dentro del Sistema Nacional de Tesorería existe la gestión del flujo financiero. ¿Qué es la gestión del flujo financiero? Y vamos a ver cómo el artículo 4 lo enfoca, ¿ya? El flujo o la gestión del flujo financiero significa, en esencia, tres aspectos. Número 1, la estructuración del financiamiento del presupuesto. Pregunta para todos los seguidores, ¿qué es más importante cuando usted hace un gasto? ¿El presupuesto o la parte financiera? Repito la pregunta, ¿qué es más importante para usted al momento de hacer un gasto? El registro presupuestal, o sea, el presupuesto que avala esta compra, o la disponibilidad financiera. A ver, la van pensando. Elvia Regalado nos hace una pregunta y dice así, ¿qué pasa si años atrás se realizó un pago sin sustento alguno? Simplemente se pagó, sin ninguna certificación presupuestaria. Uy, justamente lo que estábamos hablando, ¿no, Elvia? Claro, justamente lo que estábamos hablando. Es decir, Elvia, lo que pasa es que en el sector público, para realizar un gasto, debemos tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, la parte presupuestal, la que tú estás mencionando, la certificación y todo eso, por un lado. Y por otro, la disponibilidad financiera. Esos dos elementos son importantes al momento de hacer un gasto. Si uno de ellos no existe, vamos a tener problemas, y problemas muy serios. Por ejemplo, lo que tú me estás diciendo es evidencia que, en este caso me dices que sí se pagó sin sustento, simplemente se pagó sin ninguna certificación presupuestal. O sea, lo que me quieres decir, Elvia, según lo que yo entiendo, es que se ha pagado sin tener en cuenta el presupuesto institucional. Eso es lo que yo entiendo, ¿no es cierto, Elvia? Se ha pagado sin tener en cuenta el sustento presupuestal. Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque y salimos un poco de tesorería y nos vamos a presupuesto. Desde el punto de vista de presupuesto, todos los gastos
se cuantifican en el presupuesto. O sea, está prohibido a realizar un gasto sin que éste no esté debidamente presupuestado. Eso está prohibido. ¿Ya? Entonces, por el lado presupuestal, ojo, ese gasto no se reconoce. No se reconoce. O sea, yo como presupuesto lo diría, ese gasto nunca se ha realizado, pero se pagó, es el tema que se ha pagado. Entonces, lo que está pasando en esta pregunta es que se está pisoteando las normas de presupuesto, porque en el sector público entiendo y es así, que todo gasto tiene que estar presupuestado. Si no hay presupuesto, no hay gasto. Si no hay presupuesto, no hay gasto. Pero no solamente eso, sino como dice Wilfredo Sánchez Cari, Wilfredo dice también la parte financiera. Claro que sí. Para hacer un gasto yo necesito esos dos aspectos, la parte presupuestal y la parte financiera. Pero seguramente cuando estamos haciendo un desembolso, muchas entidades solamente se concentran en la parte presupuestal, no en la parte financiera. Y yo no sé por qué en las reuniones donde deciden el gasto público no participa tesorería. Tesorería debería participar. Un tesorero es como un gerente financiero, así yo le digo. Y él tiene que estar ahí con su información, ¿no? Llevar información actualizada de cómo están los saldos. Justamente hemos empezado esta clase en la cual yo les daba un ejemplo, ¿no? Cómo diferenciar el saldo presupuestal del saldo financiero. Entonces, en ese sentido, amigo tesorero, usted tiene que dar un paso adelante. Para tomar decisiones tiene que estar adelante con toda la información. Pero si no tenemos información financiera, no sabemos cuáles son los ingresos de una entidad, ¿qué decisiones vamos a tomar? O simplemente vamos a tomar decisiones erradas, sin contar con el presupuesto. Eso por un lado. Pero respondiendo a la pregunta de Elvia, eso está mal, Elvia. Eso no debería suceder. No debería suceder. ¿Ya? Eso está mal. Está mal. ¿No? O sea, y el hecho que le han pagado a Elvia significa pues que no han utilizado el CIAF. Porque si hubieran utilizado el CIAF, no solamente estaría certificado, también estaría comprometido, estaría devengado y estaría pagado. ¿Ya? Esa es la respuesta que te puedo alcanzar, Elvia, hacia tu pregunta. Así que ahí hay que decirle a tus colegas, quienes están haciendo eso, que tengan cuidado. En un proceso de auditoría les van a observar y tiene que hacer su descargo y eso está muy mal, eso puede ser muy complicado. ¿Ya? Listo. Ahora, entonces, les decía, amigos, ¿cómo gestionamos el flujo financiero? Tres formas, ¿no? Uno, tesorería, a través de esta gestión del flujo financiero, es la que estructura, o sea, es el que da vida al presupuesto. El presupuesto es como una planta, el presupuesto es como una plantita. El agua se llama tesorería, ¿ya? El agua es tesorería. Si usted no alimenta de agua a esta planta, simplemente va a morir. Un presupuesto que no tenga financiamiento no sirve. No sirve. Así de sencillo, no sirve el presupuesto. ¿No? Ok, de nada, Elvia, ¿no? Con gusto puedes seguir haciendo tus preguntas y muy amablemente yo voy a responder. ¿Ya? Yo estoy obligado, al menos en estas 2 horas de sesión de clases, a responder las preguntas. Termina las 2 horas, como que ya no sé. ¿Ya? Pero en este momento aprovechen esas consultas, de eso se trata. ¿Ya? Yo no quisiera solamente terminar las diapositivas leyendo y leyendo, preferiría conversar con ustedes, qué problemas tienen, así como Elvia, ¿no? Sus consultas, estamos para eso. Entonces, la parte de tesorería es quien da información, es quien da vida al presupuesto, o como una mano, ¿no? Un guante es presupuesto, pero la mano, el que tiene vida, es tesorería. O sea, sin recursos financieros, el presupuesto no se mueve, el presupuesto no sirve. ¿Qué haría con un presupuesto impresionante si no tengo dinero? En cambio, si tengo dinero, es mucho más fácil gestionar. Podría modificar el presupuesto, podría reprogramar el presupuesto, entonces empezamos a hacer los gastos, ¿cierto? Listo. Eso es una, ¿ya? Entonces, tesorería, a través de la gestión del flujo financiero, estructura el presupuesto. 2, y esto sí es interesante,
Tesorería en el flujo financiero gestiona los activos financieros del sector público no financiero. Y ojo acá, ojo acá. Luego leo tu pregunta, Brian. Termino con esta parte. ¿Qué significa un activo financiero? A ver, tesorero que no sabe esa definición, uy, volvemos a la universidad, ¿eh? Volvemos a la universidad, ¿ya? Bueno, a menos que no sea contador, ¿ya? Ustedes saben que ahora no hay norma que diga para ser un tesorero se requiere cierta profesión. No, 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 no existe eso. Pero si por algo es contador, usted sabe qué significa un activo financiero. Pero si no es contador, podría ser un economista, también puede saber, ¿no? Quizás un administrador. Pero si es, por ejemplo, yo conozco acá una entidad cerca de mi casa, hay una ejecutora, el tesorero es abogado, abogada es el tesorero, la tesorera es abogada. Se imaginan, ¿no? La doctora ahí en el CIAF, ¿no? Pero, bueno, no hay norma que prohíba. Claro que se recomienda que sea pues una persona que conozca de finanzas, ¿no? Economía, contabilidad, administración, ingeniería industrial, no sé, pero eso decide cada entidad. Ahora, fíjese lo siguiente, la gestión de activos financieros. ¿Qué es un activo financiero? Un activo financiero es todo activo que está constituido por dinero o por algo que fácilmente se convierte en dinero o una obligación que yo tenga que se va a convertir en dinero. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Ese es un activo financiero. ¿Ya? Ese es un activo financiero. Y no solamente eso. Miren, jóvenes, hay activos financieros que se venden, ustedes saben. Hace poco el Estado peruano acaba de emitir un bono centenario por 101 años. 101 años. Un bono es un instrumento de deuda. Entonces, los bonos, las letras del Tesoro Público, las acciones son activos financieros y se pueden vender los activos financieros. Por supuesto que sí se pueden vender los activos financieros. Y no solamente eso, además de ello, también tenemos, por ejemplo, hay un concepto que se llama los derivados financieros. Sería bueno que también sepan qué son los derivados financieros, los instrumentos financieros, ¿no? Un instrumento financiero ya es una cuenta bancaria, son modalidades como, por ejemplo, depósitos a la vista, los bonos, depósitos a plazo fijo, los fondos mutuos, ¿no? Los forwards, bueno, una serie de documentos que emite el mercado financiero. Entonces, de eso hay que estar al tanto. Esa gestión de activos financieros lo hace tesorería, indistintamente de la profesión que tengan, pero un tesorero debe conocer mucho de finanzas, debería saber de finanzas. Y yo les digo algo, acuérdense de esto, pasarán los años, y esto va a variar, las normas van a cambiar, y va a cambiar en base a cómo corre la modernidad. Y tengan por seguridad, y yo no creo que el Estado peruano, cuando ya se recupere económicamente de la pandemia más adelante, y cuando haya nuevamente recursos, ¿no? Y cuando el Estado quiera ver la forma de cómo rentabiliza los recursos, acuérdense de esto. Seguramente que vamos a hablar mucho del tema financiero en el Estado. Por ahora estamos metiéndonos en ese rubro. Así que le conviene saber cursos de finanzas. Y lo otro, miren, la gestión de flujo financiero también incluye los riesgos fiscales. ¿Qué significa eso? Ahí ustedes sabrán pues que hay riesgos externos, riesgos institucionales, riesgos internos. Por lo tanto, el tesorero debe estar muy empapado de todo esto. Fácil, ¿no? Un riesgo fiscal, por ejemplo, podría ser la inflación, ¿no? ¿Qué tal si mañana hay una inflación galopante en el Perú? ¿Y cómo queda tu dinero? O el tipo de cambio, el Producto Bruto Interno, el crecimiento, ¿no? Los sucesos económicos, fenómenos económicos de recesión, depresión económica y todo eso. Eso nos invita a estar al tanto en todo esto. Fíjense que eso es la gestión del flujo financiero. ¿Cómo cuido mis recursos? El tipo de cambio, ¿no? Estar empapado en todos los temas financieros. Pregunta, Brian Condori Venturo dice, buenas noches. Si esta semana efectúo un contrato de un personal externo
y empieza con sus funciones, pero demorará 3 meses, considerando que ya se acaba el año fiscal 2020. Si la conformidad, a ver, sin la conformidad no sería, voy a poner acá, ¿no? De nuevo voy a leer tu pregunta, Brian, para todo el salón. Esta semana efectúo un contrato, ¿no?, con un personal externo, ¿correcto? O sea, orden de servicio. Y empieza con sus funciones, pero demorará 3 meses, o sea, diciembre, enero y febrero. Considerando que ya se acaba el año fiscal 2020, si la conformidad no sería posible ni devengarlo, ¿es posible seguir con este requerimiento? No sé si este caso tenga alguna salida o validez de una duda que tengo, porque lo estoy viendo en la realidad por parte de un área usuaria. Ok, Brian, vamos a darte un alcance. Y gracias por tu pregunta muy interesante. Bueno, lo cierto es, Brian, que hay contratos que no todos los contratos terminan el 31 de diciembre. ¿Ya? Hay contratos, por ejemplo, que se hacen en periodos que incluyen inclusive el siguiente ejercicio. Ejemplo, los contratos de limpieza, ¿no? A veces hacen de junio a mayo del 2021. Los contratos de seguridad, personal de seguridad, de abril a mayo, abril a marzo del siguiente ejercicio. Hacen contratos de los aplicativos y de las licencias para optar por los aplicativos, ¿no? Un aplicativo para el uso de un programa, o los hosting, ¿no? Que es esto, ¿cómo se llama? Es pues el acceso que yo voy a tener, ¿no?, a una página de internet, todo eso. ¿Ya? O sea, no siempre los contratos terminan el 31 de diciembre. Las obras públicas, ¿no? Hay obras que se extienden por 9 meses, 18 meses, 3 años, en fin. ¿Ya? Eso para empezar. Ahora, se supone que si este es un servicio que dura 3 meses, como tú lo dices, ¿no?, va a demorar 3 meses, entonces se supone que en el contrato se han establecido los entregables. Dirán, pues al 31 de diciembre, al 31 de enero y al 28 de febrero. Correcto, eso por el contrato. ¿Cómo hago en la parte presupuestal? En la parte presupuestal, si yo sé que este gasto implica 3 ejercicios, 2020, parte 2020, 2021, perdón, 2 años, 3 meses, ¿no? Ya. Entonces, presupuesto lo que va a hacer es esto. Por los gastos que tú piensas gastar solamente en diciembre del 2020, te va a emitir una certificación presupuestal. Es decir, te está asegurando con la certificación, antes incluso de contratar, deberías tener la certificación presupuestal, que es la garantía del área de presupuesto sobre la existencia de recursos presupuestales. Sin él, no deberías hacer ningún proceso de selección. En otras palabras, es requisito tener la certificación presupuestal para todo tipo de gasto. Muy bien, eso por un lado. Ahora, ocurre que esta persona va a trabajar el próximo año también. Ah, perfecto. Entonces, presupuesto, así como te emitió una certificación presupuestal por el gasto que vas a hacer en diciembre, entonces, por lo que tú vas a gastar en enero y febrero, te va a emitir una previsión presupuestal. ¿Ya? Previsión presupuestal por enero y febrero y una certificación presupuestal por este mes. Entonces, hasta ahí tú tendrías ya la autorización presupuestal. Ahora, que tenga o no tenga presupuesto, ya ese es un tema de la oficina de presupuesto. Ellos verán cómo manejan eso, con saldos de balance, en el presupuesto del siguiente ejercicio, pero ellos se encargan de todo, de ver toda esa parte. Ahora, conforme pasa el tiempo, digamos ya pasó diciembre y la persona cumple con todo lo acordado en el contrato. Hola María Serna, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Si el proveedor cumple con todo lo acordado, entonces no te preocupes, habrá una conformidad de ese avance, ¿no? Seguramente que tú le vas a pedir entregables cada mes. No creo que hayas hecho un contrato por 3 meses, ¿no? No creo. Al final le vas a pagar, no lo sé, ¿no? Pero generalmente un contrato se establece avance, pues, ¿no? Entregable.
Y conforme él va entregando, entonces nosotros vamos dando la conformidad de ese grado de avance y vamos pagando. Pero sí tiene que haber conformidad para pagar todo eso. ¿Ya, Brian? Eso es el alcance que te puedo hacer llegar. ¿Ya? O sea, sí es posible, ¿no? El tema del presupuesto, los contratos, comprender 2 años. Eso es correcto, eso es viable. Pero en el tema del pago, sí, deberías asegurarte que tenga la conformidad. Ahora, si el contrato no señala entregables, o sea, cumplimientos parciales, me refiero a eso, si no ha señalado nada y después de 3 meses él tiene que entregarte el bien o servicio para que tú lo canceles, entonces no le pagues nada. Si no hasta después de 3 meses, pero lo dudo. Normalmente se hacen avances mensuales. Lo mismo es con las obras públicas, ¿no? Así es, ¿ya? Bien, Brian, si hay cualquier duda, me sigue preguntando. Bartolomé Pisco, dice, de la ciudad de Pisco, Bartolomé de Pisco. A ver, ¿qué dice nuestro gran amigo Bartolomé? Dice, hola, buenas noches. ¿Es lo correcto que se puede duplicar un comprobante de pago con el registro CIAF? ¿Es lo correcto? Tu pregunta es si es correcto que se pueda duplicar un comprobante de pago en el registro CIAF. Buena pregunta. Yo tengo entendido que el CIAF, al momento de registrar una operación, sí valida los números. Es decir, si tú ya utilizaste una factura y lo quieres volver a ingresar, el sistema, el CIAF, como que reconoce. Y te manda un mensaje, ¿no? Te dice, oiga, señor, se le recuerda que ese registro ya fue ingresado. Algo así, ¿no? Pero el CIAF te va advirtiendo, te dice, su registro ya fue ingresado. Perfecto. Entonces, con eso como que ya tú pues sabes que esa factura o ese comprobante ya está totalmente registrado. Muy bien, eso por un lado. Y por otro lado, voy a pensar negativamente, pensando que se quiere aprovechar ¿ya? Con el uso de la doble facturación. Ya, eso puede ser el uso a sabiendas, ¿no? Eso es actuar contra la fe pública, podría ser denunciado penalmente, ¿ya? Porque eso está mal, pues, ¿no? O sea, yo como usuario no puedo hacer eso. Ahora, en el caso que la entidad pública tenga control, que logística lleve adecuadamente sus órdenes de compra, de servicio, los contratos, como que hay un seguimiento, ¿no? Y difícilmente se va a repetir un mismo monto de un contrato que otro, difícilmente. Pero pensando que sí se va a repetir el documento, entonces bueno, desde el punto de vista, creo, de ética, no está bien que usemos el mismo comprobante para registrar 2 operaciones distintas, ¿no? O sustentar pagos diferentes con un mismo comprobante. ¿Ya? Eso no estaría nada bien. Por eso es que puede generar sanción penal. Ahorita vamos a ver las responsabilidades que tiene el administrador y el tesorero. Eso puede generar responsabilidad penal. Ahora, si tú sabes que ese comprobante ya fue utilizado, no lo uses, no lo recibas. No lo recibas, ¿no? Ahora, el sistema validó, pero aún a pesar de eso, ahí se forzó para ingresar al sistema, ¿no? Cambiando códigos. Bueno, esa es responsabilidad del usuario que registra tal transacción. Y que yo sepa, en la última versión del CIAF, la versión 2020.3, creo, la última versión, queda registrada en las tablas internas del CIAF quién ejecuta tal operación. ¿Ya? O sea, en una investigación, en un peritaje al sistema, se podría saber el usuario que ingresó tal registro. Y ese usuario pertenece a un servidor público. Y ese usuario es generado internamente por la entidad, el cual no debe ser compartido con nadie. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el tema. No debemos registrar. Ahora, el sistema CIAF sí controla, como te digo, pero aún así, si esto pasara, es responsabilidad de nosotros tener cuidado. Listo. A ver, pregunta.
Vamos, antes que eso, voy leyendo esta diapositiva, ¿ya? Funciones de los responsables. ¿Qué hace el administrador del tesorero? Administra el manejo de los fondos públicos, percibidos o recaudados en su ámbito de su competencia. Ahorita leo las preguntas, quiero terminar con esta partecita. A ver, esto significa, fíjense que los ingresos públicos tienen varias etapas, ¿no? Los ingresos públicos tienen 3 etapas, la estimación, la determinación y la percepción. Son 3 etapas. De estas 3 etapas, el artículo 6 del Decreto Legislativo 1441 me dice, el tesorero y el administrador administran el manejo de los fondos públicos percibidos. O sea, no te concentres en la estimación y en la determinación. Tu negocio, amigo tesorero, en el tema de los ingresos, es esta fase, la percepción. O sea, la recaudación. ¿Qué vas a hacer con el monto recaudado? ¿Qué vas a hacer con el dinero percibido? Tú recaudas, emite una directiva interna sobre cómo hacer para trasladar el dinero a un banco. No vaya a ser que te roben, que te asalten y el dinero se va a perder. Y si te roban el dinero, tú eres responsable. Te asaltaron 60.000 soles y encima te golpearon y todo eso. Casos reales, ¿ah? En una combi la han asaltado al tesorero que viajaba con tanto dinero en sus bolsillos, ¿no? Y para piña utilizaba un jeep pitillo. Todo se le ha visto y lo han asaltado. Él es responsable. Él es el responsable de resarcir ese dinero. Por eso tiene que haber una directiva que te cuide, amigo tesorero. Puede pasar esto. A ver, ¿qué dicen las consultas? Ahora vamos a ver lo siguiente. Perdón, acá voy a utilizar esto. A ver. Hola Osvaldo Mostacero, León, ¿cómo estás? Ok, muchas gracias Osvaldo, gracias por tus palabras. Igual, bienvenido al curso. Teodosio Romero Centeno dice, hola, buenas noches. Dice, buenas noches, la consulta. De acuerdo a mi contrato, termina en 4 meses. Inició el 11 de septiembre y terminará el 9 de enero del 2021. ¿Cómo se hace para que me paguen los 9 días? Interesante, ¿no? Esa forma de cómo han programado. Porque lo correcto hubiera sido en tu primer entregable del 11 de septiembre al 30, bueno, ya está hecho, a 9 días. Bueno, mira Teodosio, lo cierto es que si tú tienes un contrato de trabajo por este año y por el siguiente, la oficina de presupuesto tiene que haber emitido una certificación presupuestal por todos los gastos que se piensa hacer contigo hasta el 31 de diciembre. Y por esos 9 días que tú te refieres, la oficina de presupuesto tiene que haber hecho una previsión presupuestal, es decir, asegurar el presupuesto para pagarte. Entonces, tú cumples nomás tu trabajo. Tú el 9 terminas, presentas tu producto, tu entregable, y la entidad debe, si todo está conforme, debería pagarte. ¿Ya? Eso no debería preocuparte. Ese es un tema que la misma entidad pública lo ha manejado así. Bueno, ellos sabrán por qué lo han hecho así en forma partida, ¿no? Del 11 al 9, 4 meses. Pero no te preocupes, eso se reconoce. Si cumples con todo, se va a dar la conformidad, se va a devengar y se va a pagar. No hay problema, ¿ya? O sea, el hecho de que tu contrato termine un 9º día de un mes y no a fin de mes, no es impedimento para no pagarte. Despreocúpate de eso. La entidad tiene que pagarte. Tú preocúpate por entregar bien tus bienes o servicios del cual te has comprometido. Hola María Bartolomé, buenas noches, es lo correcto que se puede hacer. María Serna, creo que también desordena la información para empresas desde el punto de vista contable y también para la toma de decisiones y dar las mejoras en la provisión de la empresa, claro, ¿no? O sea, sí, para eso tenemos el CIAF, ¿no? Que es el software oficial donde se registra toda la información financiera de ingresos y gastos. María Serna nos dice, creo que también desorden la información para la empresa desde el punto de vista contable, ¿no? Ya, correcto, lo repetiste, me parece. Listo. Muy bien, María, excelente. Ya, igual, estoy viendo de rato en rato, estoy revisando sus opiniones, ¿ya? Eso es bonito, eso nos permite analizar muchas cosas. Bien, entonces, regresamos a nuestro tema. Esta es la primera responsabilidad que tiene el área de tesorería, administrar lo recaudado. Les comentaba lo siguiente. Sería bueno, querido amigo, si usted trabaja en el área de tesorería,
emitir una directiva sobre traslado de dinero de la entidad hacia una entidad financiera. ¿Por qué les digo? Porque hay casos, como les estaba comentando, donde al tesorero le han asaltado 20.000 soles, 30.000, más incluso, ¿no? Entonces, de nada, María, ok, perfecto, muy bien, gracias, María, perfecto. Ah, qué bueno que te guste la clase virtuales. Claro, ustedes como alumnos seguramente están sentaditos, tranquilos, ¿no? Qué bueno, muy bien. Igual, yo creo que también como docentes de alguna forma es distinto, ¿no? Nos vamos a adaptar a esto. Ya, entonces les comentaba que nadie está seguro de nada. Y si a usted le asaltan, fíjense, si a usted le asaltan, usted tiene 24 horas para devolver el dinero. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué yo? Sí, usted es el gestor de la parte financiera. Y en una investigación que le hace el fiscal le va a preguntar, a ver, señor, ¿qué hizo usted para proteger ese dinero que le han sustraído? Cuéntenos. Y si el tesorero dice, no he hecho nada, yo solamente respeto las normas, el fiscal va a decir, usted es cómplice. No, si me han asaltado y todo y me han golpeado. No le va a creer. En el sector público, papelitos hablan. Entonces, ¿qué mejor cosa que un tesorero debería tener una directiva interna? Así como hay directivas de caja chica, directiva de viáticos, encargos, etcétera, etcétera, deberíamos tener una directiva interna sobre todos los procedimientos de traslado de la entidad hacia una entidad financiera. Ahí pues dirá, por ejemplo, cada vez que el tesorero sale, coordinará con administración o vigilancia para que llamen a un taxi, en la cual se anotará la placa, el SOAT, la licencia de conducir, o el área de vigilancia apoyará a ese tesorero, asistirá en ir al banco, ¿no? Y el tesorero, cada vez que salga, hará firmar un cuaderno de cargos como prueba que ha solicitado su requerimiento en horarios diferentes, no solamente en un solo horario. Entonces, si usted tiene ese documento, y en coordinación con administración, verán todo este tema de la seguridad. Si usted tiene una directiva y algo le pasara, amigo tesorero, usted sale limpio, usted se cuida. Y su abogado, que el Estado le pone también un abogado para su defensa, va a decir, bueno, el tesorero ha cumplido con sus funciones, tiene una directiva interna y él ha hecho lo que dice la directiva interna. Que lo hayan asaltado es un tema que a cualquiera le puede pasar. ¿Ya? Pero así sería. ¿De acuerdo? Hola Wilson, ¿cómo estás? ¿Qué tal Wilson? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Wilson. De la República de Guatemala, ¿no? Desde Petén, Guatemala. Muy bien, gracias por venir. Entonces, eso les comentaba, que Tesorería tiene que emitir una directiva interna a fin de salvaguardar su responsabilidad. ¿De acuerdo? Y un consejo, ¿no? Siempre salga de a dos. El fiscal también le va a decir, ¿y tiene un testigo? ¿Tiene un testigo que le pueda apoyar lo que usted dice? Siempre se requiere eso. Por eso, en las directivas internas se debe detallar todos esos procedimientos. ¿Qué más hace? Tesorería coordina adecuadamente y oportunamente con todas las áreas responsables de la administración financiera del sector público. Miren, ¿y cuáles son esas áreas responsables de la administración financiera del sector público? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son esas áreas responsables? Bueno, la respuesta la vamos a tener en el decreto legislativo 1436, ¿no? Ahí está toda la respuesta. ¿Cuáles son? Son 7 sistemas que integran, antes eran 4, pero cuando se publicó el decreto legislativo 1436, existen 7 sistemas administrativos que pertenecen a la administración financiera del sector público. Y los 7 sistemas están bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son? Ustedes me ayudan. Presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, abastecimientos,
gestión fiscal de recursos humanos y inversión pública. Inversión pública. Estos sistemas integran la administración financiera del sector público. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, ¿cómo se llama? Debería haber una interoperabilidad entre estos sistemas. Por eso que dice, tesorería coordina con todos ellos. Por ejemplo, al jefe de obras, señor, ¿qué proyectos se van a ejecutar? ¿Qué obras se van a hacer en este trimestre? Para hacer caja, para saber con cuántos recursos dispongo para poder cumplir sus metas. O con logística, qué licitaciones se han realizado o qué adjudicaciones, ¿no? Sobre bienes, servicios, contratos que se van a pagar en este mes, en el trimestre, en el semestre, para hacer caja. Eso es lo que dice, coordine, ¿ya? Con todo, eso es una función, ¿eh? Y tiene que haber pruebas. En un proceso de auditoría, el auditor le puede decir, a ver, en base al artículo número 6, demuestre cómo ha coordinado adecuadamente y oportunamente con las áreas responsables de las finanzas públicas. ¿Cómo ha hecho? Entonces tiene que dejar actas, constancias de que usted está trabajando en base a esa norma. Pregunta, María Sarna. ¿Existe información sobre la delincuencia dirigida a los tesoreros en el Perú? ¿Algún porcentaje? ¿Tendría alguna información? Me parece interesante, María Sarna, tu pregunta. Honestamente, no he revisado. Honestamente, no sé. Me imagino que el Ministerio del Interior debe tener esta información, pero así una información exhaustiva sobre un seguimiento a cuántos tesoreros han sido asaltados, el Poder Judicial también podría tenerla, ¿no? Por las denuncias que se han realizado. Pero no tenemos, al menos en el Ministerio de Economía y Finanzas, no tenemos una estadística que nos diga, pues, sobre la información sobre la delincuencia en Perú, ¿no? Algún porcentaje, pero está interesante, María Sarna, ¿no? Me parece formidable tu pregunta. Pero igual, no esperemos ser asaltados. Debe haber una directiva que me permita custodiar los recursos financieros cada vez que yo voy al banco a hacer el depósito, ¿ya? Muy bien, María. Siguiente. Además, Tesorería tiene que efectuar los pagos de las obligaciones legalmente contraídas. ¿Y eso qué significa en el caso peruano? En el caso peruano significa que si está registrada la fase del devengado, o sea, está reconocido y tiene un acta de conformidad, entonces lo que la entidad va a hacer es simplemente pagarle. ¿Ya? La entidad va a hacer pagarle. Hay que pagar, pero ojo, todo pago para que sea realizado reconoce que el devengado esté aprobado en el CIAF. Si el devengado está aprobado en el CIAF, entonces procede el pago. ¿Qué quiero decir? Es que no hay pago sin devengado. En otras palabras, está prohibido pagar una obligación a un tercero sin hacer uso de nuestro sistema, que es el CIAF. Todo tiene que estar canalizado en el CIAF. Gracias al CIAF, nuestro país, ¿cómo se llama? Tiene información actualizada en transparencia económica. Seguramente ustedes han ingresado al portal que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas, que todo el mundo puede acceder a y podemos saber cuánto hemos gastado al día de ayer, cómo está la ejecución del presupuesto a nivel nacional, gracias al CIAF. Porque conforme ustedes registran un ingreso o un gasto, esto se procesa, ¿no? Se va procesando aquí en el Oracle. Toda la información llega todos los días. Entonces, y esto viaja a la consulta amigable, a transparencia económica. Y ahí podemos saber todo. Entonces, hay que pagar, amigos, las obligaciones. Listo, siguiente pregunta. María Serna, ¿no postularía algún cargo o puesto donde mi persona esté en peligro? O por esta razón mi pregunta, ¿no postularía? A ver, María, ¿no postularía a algún cargo o puesto donde mi persona esté en peligro? Por esta razón mi pregunta. Ah, correcto, ya te entendí. Sí, efectivamente. No, lo que pasa esto, María, es que los tesoreros en las entidades públicas administran los recursos financieros. Por ejemplo, en las municipalidades, a diferencia de los ministerios, ustedes saben que en un ministerio, pues el Tesoro Público es quien da el presupuesto, ¿no? Y eso está digitalizado, o sea,
No es que el Tesoro Público viene y te entrega plata, sino a través del Banco de la Nación, ustedes reciben los recursos financieros todos los meses. Ese es el Estado, ¿no? El Estado para cumplir sus objetivos. Pero un gobierno local, aparte de esta práctica que es muy reducida, los municipios generan sus propios ingresos, ¿no? Los ministerios también, pero en los municipios es mucho más fuerte. Por ejemplo, los impuestos municipales, el impuesto predial, al cabal, al vehicular, a los espectáculos públicos, no públicos, rifas, sorteos, son como 8 impuestos locales. Entonces ahí sí la gente va a pagar al municipio. Por eso cuán importante es que la municipalidad realice convenios con los bancos para que el usuario vaya directamente a pagar. Porque en el Perú existen los SATs, ¿no? Los sistemas de actualización tributaria, que esto operan con los municipios, que es prácticamente su SUNAT, ¿no? Es como una SUNAT. Entonces, yo voy a esa entidad y pago. Y ya evito, pues, que el tesorero tenga tantos riesgos, ¿no? Pero esa es la verdad, María Serna. Sí hay casos, y como les he comentado, hay casos en los cuales le han asaltado al tesorero, ¿no? Sí, eso se ha salido. Hay de todo. 4. Funciones de los responsables de tesorería y de administración. Dictan normas y procedimientos internos. Entonces, pregunta sería, a ver, díganme ustedes ejemplos de tipo de directivas internas que emiten las entidades públicas desde el enfoque de tesorería. No de personal, no de abastecimiento, no de contabilidad, solo tesorería. ¿Qué directivas internas? Ejemplo, tenemos una directiva para viáticos. Tenemos una directiva para caja chica. Tenemos una directiva para el manejo de los encargos internos. Tenemos una directiva para el pago menores a 8 unidades impositivas tributarias. A propósito de la UIT, hoy día ha sido publicado en el diario oficial El Peruano el monto de la unidad impositiva tributaria para el ejercicio 2021. ¿A cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? Este año eran 3.300 soles, o es, ¿no? Este año es 3.300 soles. Para el próximo año, ¿cuánto va a ser? Perdón, 4.300, disculpen, estoy pensando en otra cosa. Actualmente es 4.300 soles. Para el próximo año va a ser 4.400, ¿ya? 4.400 soles. Entonces, así. Bueno, y cada año sube, pues, ¿no? Sube este indicador que nos permite, para efectos tributarios, incluso laborales, hacer muchos cálculos. Bien, entonces, ok, María, gracias por tu comentario. Por lo tanto, ¿qué directivas debe hacer? Una directiva para la realización de pagos menores a 8 ITs, que son los pagos directos, ¿no? Es decir, en el Perú, hasta 8 por 4, 32.000, más o menos 35.000, casi como $9.000, como 9.000 son pagos directos, aproximadamente, ¿no? Es un promedio. En caso contrario, hacemos procesos de selección. Muy bien, así es, Ros. La UIT vale 4.400 para el próximo año, correcto. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo podríamos hacer una directiva. Y se me ocurre otra, por ejemplo, una directiva para el manejo y control de las cartas fianzas. Ustedes saben que las cartas fianzas que se trabaja con los proveedores y con las MIPES, con las micros y pequeñas empresas, ojo, en el Perú una micro y pequeña empresa son aquellas entidades que sus ingresos son mayores a ¿cuánto? Estamos hablando de 130 UITs hasta 1.700, ¿no? O sea, casi 8 millones de soles. Y casi 600.000 a 8 millones. En ese lapso se considera a una micro o pequeña empresa. Ya, ellos, por ejemplo, de acuerdo a las normas, a la ley 28.015, que es la ley justamente de la MIPES, en el artículo 21 señala que cuando una MIPE participa en un concurso con una entidad pública, ellos no presentan carta fianza. Ellos no presentan carta fianza, sino que ellos optan por una modalidad de que la entidad
le descuenta el 10% del monto del contrato, pero ese 10% es una garantía, es decir, yo no la puedo disponer, queda como una garantía. Y cuando el proveedor cumpla con todo, ¿qué hacemos con la garantía? Se lo devuelvo, porque y contablemente es un pasivo, no es ingreso, por favor. ¿Por qué les comento esto? Porque hay casos en los cuales los tesoreros, por no hacer controles internos, por no hacer conciliaciones bancarias, esta también es otra directiva de conciliaciones bancarias. ¿Qué hacemos con los sobrantes, con los faltantes? Es todo un tema, tesorería. Entonces, en el caso les estaba comentando de las conciliaciones bancarias, ahí tendrían que registrarse todas las operaciones que la entidad las ha recaudado y que las ha pagado, ¿no? Pero esa es una responsabilidad, emitir directivas sobre conciliaciones. No puede ser porque un tesorero no haga conciliación bancaria, por favor, eso sí, los que trabajan en el sector público y tienen a su cargo tesorería o están dentro del área de tesorería, deberían conciliar. Se concilia. Si usted no concilia, caramba, ¿qué decisiones financieras vamos a tomar? O sea, no se sabe cuánto tiene dinero. Y hoy día empezamos la clase con una práctica explicándoles cuál es la diferencia entre el saldo financiero y el saldo presupuestal, que son dos cosas distintas. Y eso tiene que ser conciliado también con tesorería. O sea, tesorería tiene mucha labor que hacer, muchas directivas internas que implementar, ¿ya? Y entre otras, entre otras que puede haber. Por ejemplo, ahora por la pandemia, he visto algunas municipalidades que se han organizado y que han emitido directivas sobre flujos de caja proyectados. Les comento, por ejemplo, el SAT, no les digo el nombre, pero un SAT llamó, ¿no? Diciendo de que no tenía dinero, que la población no había pagado los impuestos por la pandemia, es evidente, y que no tenía recursos. Y ellos consultaban diciendo, ¿puedo pedirle al Tesoro Público dinero? Porque no tenemos, no sabemos cómo vamos a pagar la planilla a nuestros trabajadores. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hemos dicho es, carambas, esto no nos compete a nosotros, ¿no? Y yo no dudo que el Tesoro Público le dé recursos. A razón de eso es que muchas entidades internamente han diseñado lineamientos, directivas sobre flujos proyectados de caja. No del flujo efectivo, que lo maneja contabilidad, sino flujos de caja proyectados, semanales, quincenales, mensuales. Un flujo de caja proyectado tiene una estructura: ingresos, proyección de gastos y los posibles saldos. Así de sencillo. Entonces te proyectan el comportamiento. Ese le permite saber qué gastos voy a comprometer en el futuro, ¿no? Es decir, cuando hacemos un gasto, no solamente debemos ver la parte presupuestal. Puede estar presupuestado, pero si no hay plata, ¿cómo le pagamos? Y la vez pasada un tesorero me decía, ¿cómo hago? Porque el jefe de presupuesto está que certifica, pero no hay dinero, decía ella. ¿Cómo le hago entender? Me decía la tesorera al amigo de presupuesto que no hay dinero para pagar. Y él está certificando. La certificación presupuestal significa asegurar la existencia de recursos presupuestales. Está bien, puede haber estado presupuestado. Y recordemos que el presupuesto se preparó mucho antes de la pandemia. Pero la realidad es que no hay ingresos. ¿Y cómo se va a pagar? Y la tesorera tenía esa preocupación. ¿Qué hago? Decía. Mándale un documento, dile que no hay recursos. Porque si no, luego cuando hacen el contrato y el proveedor cumpla con todo, y cuando no se le pague, va a haber juicios a tu entidad por incumplimiento de pago. ¿Y dónde está el tesorero? ¿Qué hizo el tesorero? Entonces, para evitar todo eso, miren, una serie de no. Y las directivas deben ser sencillas, precisas. No tenemos por qué ponernos la soga al cuello, ¿no? Directivas que sean accesibles. Obviamente, teniendo en cuenta el marco general que el Tesoro Público emite para las normas de tesorería. A ver, María Serna dice, aquí en estos casos, ¿audita o no auditan al tesorero? Fíjate, María, que desde el punto de vista de la Contraloría General de la República, existen 3 tipos de auditoría. La auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento
y la auditoría de desempeño. Entonces, la auditoría financiera es los estados financieros, esa es contabilidad. Pero en una auditoría de cumplimiento es básicamente a cualquier área que está verificar si están cumpliendo o no con todas las disposiciones que emite su ente rector. Entonces, claro está también que la Contraloría, pues al momento de hacer sus trabajos, de su labor, de este servicio que hace de control posterior, o el control previo, o el concurrente, lo que fuera, que son los servicios que tiene la Contraloría, generalmente esto va a las entidades grandes. No visita pues a un municipio que tiene 5 millones en su presupuesto. Va a un ministerio que tiene 5.000 millones, 7.000 millones en su presupuesto, ¿no es cierto? Entonces ahí es el tema. Por eso es que muchas municipalidades se confían, porque nunca llega a la Contraloría, nunca llega a auditoría. Entonces trabajan como quieren. Ahí sí yo comparto eso, tu preocupación, María Serna. Y es más, miren, a ver, los municipios distritales, en las provincias incluso sí hay un representante de la Contraloría, ¿no? En las provinciales, pero en los municipios distritales no, no siempre. Y hay algunos tan alejados del país, en lugares tan recónditos, que se encuentran a 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde nadie quiere trabajar y la municipalidad la manejan en otra sede. Entonces ahí nunca llega la Contraloría, ¿no? No llega, pero no se confíe en eso. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más hace Tesorería y Administración, no? Mantiene las condiciones que permitan el acceso al CIAF de los recursos públicos para el registro de la información correspondiente. Bueno, sabemos que el CIAF es el medio oficial de la información financiera, presupuestal y complementaria en las entidades del sector público. Otra función, implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los fondos públicos, que comprenden arqueos, miren justo lo que estamos hablando, los flujos financieros y valores, cartas fianzas, pólizas de caución, todo eso, las conciliaciones bancarias, ¿no? Las cartas fianzas, y demás acciones. O sea, está en tu norma. El artículo 6 te dice claramente todo las que son tus responsabilidades. O sea, hay trabajo, amigos tesoreros. Ser tesorero no solamente es pues ir al CIAP y hacer un pago y punto. No, detrás de eso requiere una serie de directivas que tú tienes que implementarla, analizar la información financiera, hacer conciliaciones bancarias, tener un control de todas las cartas fianzas, salvaguardarlas, y cada vez que hay arqueos tienes que hacerla. Tú en tu condición de tesorero también deberías hacer arqueos de caja a todos los que trabajan en ventanilla, al que maneja la caja chica, también tienes que hacer, es decir, al año 12 actas por lo menos de haber ejecutado tus arqueos de caja mensual. ¿Se hace? Bueno, los ministerios sí lo hacen porque al frente tienen a la Contraloría, ¿no? A un representante de la Contraloría. Pero los municipios alejados del país, a veces es un olvido, ¿no? Es un olvido. Así es. Y esto, amigos, es, yo diría, quizás lo más complicado que tiene este decreto legislativo para un tesorero. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo implemento la gestión de riesgos fiscales? Si ustedes me preguntaran, yo diría, oye, la verdad no sé, tenía que conversar con un economista para que me explique cuáles son los riesgos económicos, externos o internos que financieramente se puede pasar. PBI, tipo de cambio, crecimiento económico, tasa de inflación. Entonces, todo eso tengo que hacer. Eso es lo que me dicen. Entonces, si yo fuera tesorero, bueno, no lo soy, pero yo diría, yo mandaría un documento al Tesoro Público y le diría, en mérito al artículo 6 del decreto legislativo 1441, ¿cómo implemento la gestión de riesgos fiscales? Que den pautas. Porque si viene un auditor que te va a decir, a ver, artículo 6, dime, ¿cómo has implementado la gestión de riesgos? ¿Qué te vas a responder? Porque así son los auditores. A veces cogen un artículo y sobre eso quieren ver qué se hizo, ¿no? Bueno, una cosa es jugar el partido y otra cosa es ser espectador, ¿no? Ser espectador es fácil, pero jugarse el partido es difícil.
Ahora, acá el tema. El incumplimiento de estas funciones del cual estamos hablando, fíjense, ustedes saben que en el sector público hay 3 tipos de responsabilidades: la responsabilidad administrativa funcional, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. ¿Cuándo hay responsabilidad civil? Por ejemplo, cuando yo genero daños económicos al Estado, esa es una responsabilidad civil. ¿Cuándo es una responsabilidad penal? Cuando yo he cometido un delito. ¿Y cuándo es una responsabilidad administrativa? Cuando yo no cumplo las normas de ambiente rector o no cumplo mis funciones que me han asignado. Entonces, fíjense que un tesorero podría ser juzgado bajo estos 2 esquemas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a la que hubiere lugar. Así que cuando el alcalde te presiona para hacer un pago, amigo tesorero, piensa en esto, piensa en tu familia. Muchos servidores públicos en el Perú han terminado en la cárcel. Tenemos presidentes de la República, expresidentes en la cárcel. Entonces, mucho cuidado con lo que estás pagando. Date tu tiempo, revisa la documentación. No te vas a arrepentir de hacer un buen trabajo eficiente, pero cuando pagas algo que tú crees que estás pagando algo incierto, donde no hay sustentos y que todo te van a regularizar, piénsalo bien, piénsalo bien. Yo les comento lo siguiente. Hace poco, antes que empiece la pandemia, bueno, es relativamente poco tiempo, ¿no? Llegó un caso a la Dirección de Contabilidad en el MEF, en el Ministerio de Economía. Llegó un caso de un municipio ubicado en el norte peruano, ¿ya? Les voy a decir el departamento, pero no la municipalidad. Lambayeque, ¿ya? El departamento o la región de Lambayeque. ¿Qué pasaba? Decían de que en un registro CIAF aparecía, en el CIAF usted físicamente abría el sistema y aparecía un ingreso. Decía, ingreso por la suma de 800 soles. Y estaba la fase del determinado y la fase del recaudado. En el CIAF aparecía el ingreso. Ah, excelente. ¿Ya? O sea, cualquiera que mirara eso decía, ah, es un ingreso, ¿no? Ya, ¿qué había pasado? En ese mismo registro que físicamente usted podría ver como un ingreso, previamente habían hecho un gasto, compromiso, devengado y pago en el CIAF por la suma de 15.000 soles. ¿Cómo han cambiado eso? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo ha sido posible eso? Porque eso es imposible. Imposible para uno que no sabe tablas, que no sabe informática. Pero para un informático, para alguien que ha trabajado en soporte técnico del CIAF, eso es como tomarse una Inca-Cola, ¿no? Como tomarse una Inca-Cola con un sanguchito. Pero habían hecho ese cambio. Y usted miraba y la operación, caramba, era un ingreso pero real, pero no era eso. Se trataba de un gasto. Era un gasto que no figuraba ahí, no figuraba. Entonces, ¿cómo se enteran cuando hacen la conciliación de operaciones IAF? Ustedes saben que mensualmente el contador, antes de cerrar la información financiera presupuestal, concilia con el Oracle, ¿no? Con la base de datos del MEF, si toda la información es igual. Y si hay diferencias, caramba, tenemos que arreglar eso, porque no puede haber diferencias. Usted no puede tener una información y el Estado tener otra. Tiene que ser igual. Y ahí salta eso, ahí salta. Se hicieron las denuncias correspondientes y la Fiscalía justamente mandó, ¿no?, que nosotros diéramos una respuesta. ¿Ese registro de qué es? ¿De un ingreso o un gasto? Y en la base de datos pues decía, es un ingreso. Entonces se reportó al fiscal diciéndole que ese registro CIAF al cual le estaba pidiendo información se trataba de un ingreso y no de un gasto. Habían retirado 15.000 soles con la firma. En el CP aparecía ya en la investigación que nos hicieron llegar el comprobante de pago, pero ni más ni menos el mismo que se utiliza para cualquier pago. 15.000 soles a una empresa. Al final había resultado ser el cuñado de un funcionario público. ¿Ya? Complicado. Ya saben, entonces, las responsabilidades que genera eso, ¿no? Civil o penal, etcétera, etcétera. ¿Qué hace un tesorero en el sector público? Antes solamente gestionaba los ingresos y los gastos, ¿no? Y los pagos, perdón. Gestión de ingresos y gestión de pagos.
pero ahora se ha incluido este punto, ¿ya? Se ha incluido este punto, que viene a ser la gestión de liquidez. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa la gestión de liquidez? Justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Yo tengo que asegurar que la entidad tiene los recursos para hacer pagos. Es muy triste cuando se da el caso ¿no? Al proveedor le han dado la buena pro, él cumplió con todo su trabajo, pero no hay plata para pagarle. Y bajan a la sede diciendo, señores, me tienen una deuda, me deben, no me pagan, por favor. Yo pensé que eso ya había muerto. Yo cuando era joven y empecé a trabajar en el sector público, sí, escuchaba esto, que no me han pagado 3 meses, me deben 2 meses, no me han pagado mi sueldo 6 meses, escuchaba a muchos ingenieros eso. Pero hoy en día ya no hay eso, se acabó. Si alguien cumple en forma más rápida en pagar inclusive los sueldos, es el Estado peruano. Bueno, al menos los sueldos, porque cuando son contratos con terceros hay una serie de pasos, ¿no? Fechas, vencimientos, la conformidad y los plazos, ya. Pero en el tema de remuneraciones no hay retraso en el sector público. Todos cobran en forma anticipada. Comenzamos el 21, 19 de cada mes y el 27 estamos terminando todas las remuneraciones. ¿No es cierto? Entonces, ojalá que sea así, ¿eh? Sería triste ahora en Navidad. Yo conocí un gerente que le gustaba pagar el 31 de diciembre y encima todavía con cheque. Y el cheque les entregaba a las 3 de la tarde cuando el Banco de la Nación ya había cerrado todo. Qué malo, ¿no? Así no es la cosa, ¿no? Esto debería manejarse bien. Se puede, después de todo, un trabajador genera derechos laborales y si él renuncia o ya no regresa, entonces se puede descontar de eso, porque le hemos hecho un pago, como un pago a cuenta. Así es, amigos, ¿ya? Bueno, pero la gestión de liquidez pues significa hacer su flujo de caja proyectado. Estas son las fuentes de financiamiento que manejamos en nuestro país. Ya tenemos 5 fuentes de financiamiento. Este es el ABC de las finanzas públicas. Se debe saber todo esto con sus respectivos rubros, ¿no? Aquí están las 5 fuentes. Tenemos los recursos ordinarios, 2 recursos directamente recaudados, operaciones oficiales de crédito, que son los préstamos bancarios, las donaciones y transferencias, y los recursos determinados, ¿ya? Aquí están todos sus rubros, la 00 RO, la 09 RDR, y así sucesivamente. Esto es lo que gestiona Tesorería. Esto está en el presupuesto, pero ya les he dicho, quien estructura el presupuesto, quien le da vida al presupuesto es Tesorería. Presupuesto sin dinero es una planta sin agua, muere. Ya. Ahora vamos al tema de la cuenta única del Tesoro Público. ¿Cómo funciona esto? Y a ver, esto funciona de la siguiente manera. El Tesoro Público es como un banco, les dije, ¿no? El Tesoro Público lo que quiere es centralizar todo el dinero de todo el Perú, de todas las entidades, que a la fecha la tienen así, ¿eh? Entonces, cuando usted le dice, ¿tiene su presupuesto tantos millones? Correcto, virtualmente tiene tantos millones. Pero realmente quien tiene su dinero es el Tesoro Público. El Tesoro Público es el que tiene el dinero, ¿cierto? Así que ellos son los que, conforme usted va devengando en el sistema, el Tesoro autoriza al banco para que pueda disponer de esos recursos, para que puedan pagarse. Entonces, hoy en día, fíjense cómo funciona en el Perú esto. Una entidad pública puede recaudar dinero en cualquier banco del sistema financiero peruano. No solamente Banco de la Nación, puede ser la banca privada, el Banco Scotia, el Banco Continental, el Banco Interbank, el Banco Pichincha, el Santander, el GNB, el Scotia, el Comercio, Saga Falabella y el Banco Falabella y tantos bancos, correcto. Usted puede recaudar dinero ahí, correcto. Recaudar, ¿eh? Recaudar. Pero si quiere gastar, ese dinero no puede pagar de la cuenta bancaria privada. No puede, está prohibido. Si quiere gastar, tiene que traer ese dinero a la cuenta del Tesoro Público que están en el Banco de la Nación y que se le llaman subcuentas del Tesoro Público, porque son cuentas que provienen de esta cuenta principal. Y ahí recién se paga.
Así manejamos. Ese es el principio de la fungibilidad. Y esto lo aplican en Chile, lo aplican en otros países de la región. No sé cómo será en Guatemala. Sería excelente que nos compartas, mi estimado amigo, que nos sigues acá en las clases, ¿no? Si tienes información de cómo manejan, por ejemplo, en Guatemala, en la República de Guatemala, estas operaciones de pagaduría, igual, ¿no? Podrías comentarnos. Wilson Peter Reyes Pacheco. ¿No, Wilson? O cualquier asunto relacionado a la tesorería, ahí tienes libremente el chat para poder informarnos, ¿no? De cómo se maneja ya las finanzas públicas. Listo. Ahora, fíjense, estas cuentas que les estoy hablando en el Banco de la Nación son inembargables. Son inembargables. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué inembargables? Porque el Tesoro Público tiene tu plata. La SUNAT no le puede embargar al Tesoro Público. No puede. Pero si tenemos el dinero en una cuenta corriente, ¿se embarga o no se embarga? Claro que sí. Es más, en un banco yo pago comisiones, pago portes, pago servicios bancarios. Pero cuando son cuentas del Tesoro Público, más bien yo voy a generar saldos, voy a rentabilizar ese fondo que tengo ahí. ¿No? Esa es otra diferencia. En una cuenta corriente pagamos servicios bancarios, pero en las cuentas del Tesoro Público más bien vamos a ganar intereses. ¿Ya? De eso se trata. Ahora, ¿cuál es el monto límite para gastar? Es decir, ¿hasta cuánto podemos gastar? Y ojo, hoy día curiosamente, yo tuve una presentación en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy día me tocó participar en una charla de 3 a 5 de la tarde, de 3:30 a 5:30. Y justo he hablado sobre los saldos de balance, ¿no? Tanto financieros como presupuestales. Ustedes saben que el Ministerio de Economía, durante 12 sesiones, que ya estamos en la 11, hoy día cumplimos la 11, todos los martes y jueves hemos desarrollado eventos gratuitos para todos los contadores del Perú, ¿no? Entonces y justamente hoy día había tratado este tema, ¿no? A diferencia de esta charla donde sí puedo conversar con ustedes, ¿no? Carambas, ahí sí es distinto, porque está comunicaciones del MEF y me dice, habla, y yo empiezo a hablar solo, ¿no? Por eso es que he tratado de llevar a mis diapositivas algunas casuísticas, les he llevado el tratamiento contable, ¿no? A fin de que puedan entender, ¿no? En esas 2 horas, que resulta cansado, porque como te digo, tú solo hablas y hablas. En cambio acá, preguntan y es distinto, ¿no? Oscar, ¿has estado, Oscar, en la charla hoy día? Oscar Parisueña. ¿Estuviste en la charla del MEF? Hoy día de 3:30 a 5:30. ¿Participaste, Oscar, hoy día? Entonces, justamente les estaba hablando de ¿cómo se llama? De esto, ¿no? De cuál es el monto que yo debo de vengar. ¿Hasta cuánto debo de vengar? Eso es lo que estábamos aprendiendo hoy día. Y yo les explicaba a los seguidores, que han sido más de 500 personas, y en las redes sociales hemos pasado a las 1000. Entonces, resulta pues que no es el presupuesto quien manda al devengado. O sea, no porque está presupuestado yo debo pensar que debo de vengar. No, sino que la ley de equilibrio financiero en el Perú, te dice, si tú quieres devengar, tu límite del devengado es el monto de tus ingresos. Es tu asignación financiera, son tus recursos que el Tesoro Público te entrega, ¿no? Entonces, ese es un tema. Por eso digo, para mí, es mi opinión personal, ¿eh? Para mí, al momento que se toma la decisión del gasto público, más importante que el presupuesto es el tesorero. En serio, amigos, seguramente muchos me van a cuestionar. Sí, ¿cómo eso? ¿Dónde dice? ¿O quién dice eso, no? Les soy sincero, porque el presupuesto es un plan de números, es un papel organizado de puros números, ¿no? Ingresos y gastos, equilibrio presupuestal, ingresos y gastos, correcto. Y la norma me dice, nunca el gasto puede ser mayor al ingreso.
Así que si tú tienes gastos que hacer, tienen que estar cuantificados en el presupuesto. Muy bien, pero este presupuesto que tiene dos elementos de ingresos y gastos, se alimentan de la información financiera. ¿De qué me sirve tener presupuesto sin dinero? Cae, no sirve. Entonces, y muchas entidades hacen presupuestos ficticios, presupuestos irreales, que no coinciden la realidad con nada. Por eso es que las entidades públicas hacen cientos y cientos de modificaciones presupuestales. Hacer tantas modificaciones presupuestales, eso es evidencia que no hay planificación. No hay planificación. Les dolerá que escuchen esto, pero esa es la verdad, amigos. Si uno, es cierto, puede haber modificaciones presupuestales, sí, pero no pues 400 modificaciones, no 100 modificaciones, 680 modificaciones que hace una municipalidad pequeña. ¿Y quién hizo el presupuesto? Entonces, ese es el tema. O sea, para mí, tesorería debe participar, debe estar presente en esas reuniones de gabinete donde discuten el presupuesto público. El tesorero es que dice, señores, ese gasto no va. Podrá estar presupuestado, pero si no hay plata, ¿no es cierto? Ese es el tema. Entonces, a ver, vamos a las preguntas. Osvaldo Mostacero León dice lo siguiente. Deseo su opinión. ¿Es recomendable programación de pagos en dos oportunidades en el mes 15 y 30 o primer día hábil siguiente del mes en curso? A ver, es recomendable que la programación de pagos en dos oportunidades, o sea, una obligación, Osvaldo, si te entiendo, se va a realizar en dos pagos, uno en la quincena y otro a fin de año, a fin de mes, ¿no? O primer día hábil siguiente del mes en curso, dependiendo, ¿no, Osvaldo? Dependiendo de qué trabajo hacen, dependiendo. Pero si es un trabajo, por ejemplo, que implica un tiempo prudencial, podría ser cada mes. Es el tema de las obras públicas, por ejemplo, ¿no? Las obras públicas, las valorizaciones que presentan los postores, las valorizaciones son mensuales, ¿no? Y el pago, por lo tanto, va en forma mensual. Y en general casi todos los servicios, ¿no? Por ejemplo, servicio de alquiler de locales, renovación de softwares, licencias distintas, el contrato de limpieza, el contrato de los seguros de los vehículos, ¿no? Generalmente es mes completo. Es mejor mes, porque el mes como que suena mes cumplido, mes pagado, ¿no? Hacerlo quincenalmente, bueno, va a depender de qué tipo de pagos en todo caso, ¿no? ¿Qué es lo que se está pagando? ¿No? Listo. Pero la recomendación es mensual, pues. ¿Con qué fecha lo hacen el informe y la conformidad en el caso de trabajadores de locación de servicios en diciembre? Buena pregunta, Oscar. Oscar Parizueña. Te decía, Oscar, si habías participado ya en el evento del MEF. ¿Ya? No sé si habías participado. Ya, muy bien, buena pregunta. Mira, Oscar, a diferencia de las remuneraciones, que sí, obviamente ahora los sueldos ya empiezan esta semana, ¿no? Ya, claro, estamos 15, el lunes ya empieza, ¿no? Esta semana ya empiezan a pagar, claro, en lo de diciembre. Pero cuando son trabajadores que están en locación de servicios, esto es un tema distinto, ¿no? Porque el servicio se paga de acuerdo a la contraprestación. Es decir, tú me das el servicio, yo te pago. Y si no cumples el servicio, no te puedo pagar, porque necesito la conformidad. Entonces, esto es recurrente en todo el país. Entonces, eso ya es muñeca del gerente, esa es muñeca del administrador. Si sabes que es diciembre, no creo que a ti no te creo que a ti, administrador, te gustaría llegar a tu casa en Navidad teniendo hijitos y no llevarles nada, un panetón, ¿no? Una chocolatada navideña. No creo. Entonces siempre piensa y ponte en los zapatos de todos. Esa persona que trabajan bajo el mecanismo de locación de servicios y que a veces están por años en el sector público sin meterlos a planillas. A propósito, el Congreso de la República ha aprobado la eliminación del régimen CAS. A partir de ahora para adelante, ya no más contrato CAS. Vamos a esperar cómo se va a reglamentar todo esto. ¿Qué se supone con nosotros? En función a la edad y en función al tiempo de servicio que tenemos en el sector público, al parecer todo indica que vamos a ir al régimen de la 276 o al régimen 728. Claro que nos conviene la 728 por el tema de las gratificaciones en julio y diciembre, ¿no? Porque ahora en Navidad, mientras que el Congreso de la República, SUNAT, Contraloría, se lleva un sueldo más,
La mayoría del sector público, la Policía Nacional, los médicos, los profesores, llevan 300 soles de aguinaldos. Nada más. O sea, más o menos $80, ¿no? De aguinaldos. Poco, pues. Menos inclusive. Claro, mucho menos. 8 por 3, sí, más o menos. Entonces, Oscar, yo te decía, esa es muñeca del administrador. Si tú sabes que es diciembre, caramba, yo como administrador pues te contrato y te digo, mira, te contrato para que tu entregable sea del 1 de diciembre al 21 o 22. Me entregas el 22, ese día damos tu conformidad, o al 20 en todo caso, para que se te pueda pagar electrónicamente o virtualmente a tu cuenta, ¿no? Entonces ahí pero eso es una decisión de la entidad. Claro está que en la ocasión de servicios, mientras no se cumpla con el servicio, está prohibido cualquier pago en forma adelantada. Pues esa es muñeca de la administración, ¿cómo lo maneja diciembre? Yo he visto un caso, por ejemplo, o sea, le dicen, no, mira, te hago un contrato del 1 al 20 de diciembre, tú cumples, ¿ah? Ese es en el contrato, pero le vas a pagar, pero tú sabes que internamente lo puedes manejar, ¿no? Claro que si el Ministerio de Trabajo detecta que está trabajando bajo una situación subordinada, puede denunciar, ¿no? Es un tema de cómo lo maneja cada administración. Yo fuera administrador, honestamente es diciembre, los otros se van de vacaciones, tú no tienes derecho a nada porque eres servicio no personal. Entonces, vamos, presenta pues tu regalo el 20. Deberías sacar un contrato a 20 días y te pago todo el mes. Solucionado. Y en enero arrancamos y todo. Pero hay administradores que se hacen problemas, yo no sé por qué. Como si el recurso fuera de él, ¿no? Es cierto, administramos recursos, pero es un mes especial, o sea, es un mes distinto, ¿no? Wilson, esto tiene relación con el POA, que interviene en varios sectores. Así es, muy bien, Wilson. Así es, ¿no? El plan operativo, claro. Ok, excelente. María Serna nuevamente dice, entonces la contratación depende a criterio del empleador, ¿o te refieres que dependerá al nuevo régimen? No, 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 no. O sea, solo en este caso de diciembre, ¿no? Me refería al contratar a una persona por servicios no personales. Porque si no, pues llega Navidad y se queda sin pago. Se queda sin pago hasta el 31 de diciembre o el siguiente ejercicio. ¿No? Claro. Solo diciembre. Ahora, es raro también que te contraten por un solo mes, ¿no? Lo correcto creo que te contratan por varios meses, pero si aún fuera así, entonces, ni hablar. ¿Ya? Pero eso lo manejan internamente. Listo. Ya. Eh, vamos a la siguiente. Vamos a ver. Ya, miren amigos, yo tenía programado exponer hasta este 9:20 y dejar estos minutos para preguntas y respuestas sobre los temas que hemos hablado. Así que yo voy a dar pase a ENCAP para que ellos puedan, igual, a través de este medio, recibir más preguntas y yo estaré estos 10 minutos al tanto, ¿ya? Listo. Juan, te doy pase entonces. Listo, muchas gracias, doctor Marlon. Así que vamos a entrar a la ronda de preguntas. Así que los que están conectados, es el momento de que puedan ustedes escribir en los comentarios de esa transmisión para poder trasladar las preguntas al doctor Marlon. ¿Ya? Así que mientras ustedes inician con las preguntas, y bueno, hemos visto también que han estado participando por aquí. Aprovechamos también en mencionar acerca del curso del día de hoy, el tema gestión de tesorería gubernamental y para la certificación inmaterial, pues pueden escribir a través del WhatsApp, al 951-4288-84, ¿ya? Para la certificación inmaterial, para que puedan postular de manera exitosa las diferentes convocatorias. Bien, vamos a leer algunos comentarios. Doctor Marlon, ¿ha estado respondiendo ahí algunas preguntas? Sí, todititas. Hasta esta última de María Serna, toditas las todas las hemos comentado, absolutamente todas. Genial. Osvaldo, ahí Osvaldo también hace, ¿no? Le pide su opinión Osvaldo Mostacero. Vamos a Sí, de todas maneras leer. también, Bien, sí, ¿no? sí, Genial. sí lo vi, también lo vi, todititas, Ahí está, todas, genial. todas. Entonces Wilson también creo que está, Wilson es de, ayer también estuvo participando, Wilson de Guatemala.
Así es. Así es, Wilson. Saludos también para Wilson, para Oscar, para los que están conectados el día de hoy. Si tienen alguna pregunta adicional, recuerden en estos últimos minutos estamos ampliando la ronda de preguntas, así que pueden comenzar a escribir, ¿ya? Entonces, mientras ello, ahí está. Gracias por el curso, menciona Eduard Luisidio, dice Cusco. Saludos también a todos los que están conectados. Aprovechamos en todo caso, doctor Marlon, coméntenos sobre algún cambio que se pueda dar en el tema de tesorería para el año que viene, el año 2021. Ya, sí, justamente esto. Perfecto. Ahí está, ¿no? Mira, María. A ver, leemos la. Adelante, Juan. A ver, María Serna dice, yo vivo en Santiago, pronto me iré a Perú y quiero interiorizarme en el funcionamiento del sistema. Dice, no, yo soy ingeniera en administración de empresas, pero me he desarrollado en el área contable, cosas de la vida. Bueno, sí, pasa bastante, ¿no? A veces por circunstancias vamos ingresando a otras áreas. Exacto. Ya, muy bien. Gracias, Juan. Justamente, María, a razón de tu comentario, y justamente también quería conversar de eso. Actualmente, por ejemplo, dos cositas, ¿ya? Dos cosas que se vienen a futuro en el tema de tesorería en el Perú. Y justamente a razón de unas consultorías que el Estado está haciendo, ¿no? Y mira, coincidentemente, es parte de un equipo chileno el que está haciendo la consultoría. Dos cositas. En nuestro país, cuando se realizan comisiones de servicios, los viáticos, el porcentaje que se le otorga a un servidor público está establecido. Es decir, un funcionario público, servidor público que sale en comisión, de acuerdo al Decreto Supremo 007-2013, Economía y Finanzas, le corresponde 320 soles por concepto de viáticos. ¿Ya? Estamos hablando de cuántos dólares aproximadamente. A ver, para que tengan en cuenta tanto nuestro amigo de Guatemala y también nuestra participante voy a sacarlo acá. Nuestro participante también que está de Chile, ¿no? Por ejemplo, 320 soles, 320 soles, hoy día el dólar ha estado 3.60, bajó un poquito, y ahora estamos hablando de 88 dólares aproximadamente. Ya, ese es el monto que le corresponde a un trabajador público por concepto de viáticos. ¿Ya? Eso está normado. Y si es ministro o alcalde, gobernador, presidente de la República, viceministro, secretario general, 380 soles, un poquito más. Entonces, cuando rinden, esta persona sale en comisión, obviamente presenta sus comprobantes de pago, como por ejemplo las facturas, como prueba, ¿no?, de que ha gastado en alimentación, hospedaje, y también se le permite el uso de una declaración jurada, donde no haya sido posible obtener documentos, puede ser una declaración jurada. Perfecto. A veces la persona, digamos, recibió 320 soles y gastó 315, 310, 312, 312.20, 311.95 y tiene que devolver un monto de 5 soles, 7 soles, 12 soles, 15 soles. Y lo cierto es que es todo una tragedia. Revisan los documentos, le observan, y tiene que ir al banco para hacer el depósito de 5 soles y a veces un taxi resulta más caro, o el funcionario público que está revisando la liquidación tiene que dejar de hacer su trabajo para ir al banco a hacer cola y hacer el depósito de esa devolución. Yo no tengo exactamente la cifra, pero el informe de esa consultoría era súper y decía, pues, muchas horas hombre se pierden en este trabajo. Hay ministerios que tienen todo un piso revisando comprobantes de viáticos. El sol, 2 soles, los decimales. Dijeron, eso es una locura, es una pérdida de tiempo. Y nos comentaron que en la República de Yugoslavia, es un país ubicado en el viejo mundo, y parece que lo van a implementar en el Perú, seguramente van a estudiar cómo va a hacer todo esto. Allá la entrega de viáticos es como un derecho que le corresponde a la persona. Te dan tus viáticos y tú ves cómo gastas. Y eso hacen algunas empresas en el Perú. Por ejemplo, hay universidades que tú vas a dictar fuera de Lima y te dan tus viáticos, ¿no? Te dice, señor, firma acá y no rindes.
rindes. O sea, dicen, ya usted de dónde se queda, ¿no? Usted si quiere se queda en un hotel de 5 estrellas, o 1000 estrellas, o 1 estrella, usted ve si come un ceviche, un pollo a la brasa, no sé, una pachamanca, un cuy chactao, un rocoto relleno, pero eso depende de usted, ¿de acuerdo? Usted no rinde, es suyo, es práctico. Esta universidad no pierde tiempo con su personal, está revisando esos céntimos, ¿no? Y que si se devolvió y corrige, y que este formato, eso. Entonces la consultora dijo, se pierde mucho tiempo. Y por ahí están pensando en eso, de que el viático sea un derecho, ¿no? Algo así. 2, el T6. El T6 es un documento autorizado por el Tesoro Público Peruano, es lo mismo que una papeleta de depósito. Es decir, yo voy a un banco y quiero depositar dinero a una cuenta corriente y el banco me va a decir, oye, llena la papeleta de depósito. Correcto. Pero cuando yo quiero hacer un depósito en una cuenta del Banco de la Nación, que hemos hablado hoy día mucho de las subcuentas del Tesoro Público, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Para hacer un depósito, tengo que, ¿cómo se llama esto? Registrar un documento llamado T6. T, tesoro, y el número 6. No es un número cabalístico, fue un número que se creó en forma correlativa. Y vamos a trabajar el T6. Muy bien. Ese T6, miren, ¿qué implica? Registrar en el CIAF, ir al Banco de la Nación, hacer una cola inmensa y depositas el T6. En la tarde hay otro grupo de T6. Estoy hablando de un ministerio, los ministerios del Perú. 19 ministerios, incluido la presidencia del Consejo de Ministros. Igual, ¿no? Voy nuevamente al banco, cola, y cuántas horas, hombre, se pierde en todo eso. Entonces nos contaron, justo la consultora, que en Chile, por ejemplo, el T6 es distinto, es automático. O sea, tú no tienes por qué moverte al banco. Desde el CIAF, en Chile manejan el SICFE, María, ¿ya? El SICFE. Así como en Guatemala también se llama CIAF, pero en Chile se llama SICFE, ¿ya? Se llama SICFE. Se genera en forma automática. Es decir, el tesorero no tiene por qué perder su tiempo. Entonces, lo que sí sé es que la consultora está trabajando esto para que eliminen el T6. ¿Cuándo será? Será el 2021. Pero ese es el nuevo meta, la nueva meta que tiene el Tesoro Público, ¿ya? Que me pareció súper interesante. A ver, ¿qué más dice acá? Perfecto, gracias. La moneda, Wilson, es el Quetzal, ¿no es cierto? Ok, gracias. Gracias, Wilson. Dice, ya acá, Bartolomé dice, en el caso que se le adeuda, acá el tipo de cambio, Wilson, un sol peruano vale 3.60. 3.60 es el monto equivalente en el tipo de cambio en Perú. En Chile, ¿cuántos pesos? Bartolomé dice, en el caso de que se le adeuda a un trabajador y se debe pagarlo mediante una planilla, pero ya han pasado meses que ha dado el servicio y no tiene certificación, ¿cómo se puede regularizar? ¡Wow! Eso es complicado, Bartolomé, porque desde el punto de vista presupuestal solamente se reconocen aquellos gastos que han sido certificados. Yo entiendo que te han mandado a hacer un trabajo sin ver la parte presupuestal. Ahí sí puedes tener problemas. Ahí quizás se van a hacer los desentendidos porque no tienes contrato seguro, ¿o sí? No creo, porque antes que firmes un contrato está la certificación presupuestal. Es un poco complicado, ¿no? Un poco complicado esto. Y esto... Genial. Y María dice, bueno, yo soy peruana, dice, ¿no? Ahí está con la papa, dice. Igual. Gracias, María Serna, y bueno, a todos los que han participado el día de hoy con sus preguntas, sus comentarios, ahí está también, ¿no? El tipo de cambio. Muchas gracias a todos ustedes y también al doctor Marlon Prieto por el desarrollo del curso el día de hoy. Ayer también hemos estado desarrollando el curso de cierre contable. Ya para los que no han podido conectarse, el video está grabado en la página de ENCAP aquí en Facebook, ¿no? Para que puedan revisar también la transmisión. Listo, doctor Marlon, entonces con ello terminamos esta transmisión. Bueno, ¿algún comentario adicional para finalizar? No, creo que ya ninguna. Ya está, creo que hemos avanzado un poco.
a seguir estudiando nada más. ¿Qué recomendaciones daría, doctor, para los que están en el área de tesorería para el año que viene? Bueno, revisar las directivas que tiene el Tesoro Público, todas están publicadas en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, las resoluciones electorales, los comunicados, las directivas, las leyes, revisen, ¿no? Y como dije, hagamos directivas internas en nuestra institución para que eso tenga más peso al momento de hacer las cosas, ¿no? Eso, jóvenes, y bueno, feliz Navidad a todos, feliz Navidad y excelente 2021. Genial. Listo, doctor Marlon, muchas gracias. De igual manera también feliz Navidad y bueno, un año nuevo muy venturoso. Siempre estaremos en contacto también para el desarrollo de más temas para el año que viene. Ok, listo. Chao, gracias Marta, gracias María, a todos. Wilson, muchas gracias también y a todos los participantes. Ahí listo. Gracias Marta, gracias, chévere, muy amables, hasta luego. Gracias. Bien, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final el día de hoy. Y no, bueno, nuevamente ahí está. Reiteramos los saludos correspondientes a todos. María, Marta también, Wilson, gracias por la participación el día de hoy, ¿ya? Y ahí está el tema gestión de tesorería gubernamental. Recordemos, para la certificación, hay dos opciones. Para la certificación en la modalidad digital, se te envía el correo, ¿no? Y o en su defecto también tienes la opción del certificado en la modalidad físico con envío por encomienda hasta tu ciudad. Ya todo ello, ya desde el área de certificación se coordina, te llaman, te escriben para que puedan enviarte tu documento. Ok, el material también se adjunta al correo. Ahí está el número de WhatsApp, al 951-4288-84. No se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP en Facebook. De esta manera podrán estar enterados de los cursos. Aquí les comparto. Aquí está la página de ENCAP. Aquí está. Pueden buscarnos directamente en el buscador y les va a salir la página que estamos mostrando en pantalla. Y podrán apreciar también los diferentes cursos, la programación de la semana, del día a día, ¿no? Que se tiene para las transmisiones en vivo, así como su efecto de otros cursos también de especialización, como el que estamos apreciando en pantalla, sobre los diplomas en gestión pública y otros temas también de gran interés. Ahí está la promoción abierta y disponible también, ¿ok? Muchas gracias, no se olviden de darle me gusta y seguir para seguir creciendo juntamente con todos ustedes y poder afianzar también otros cursos, traerles otros cursos también. Y por intermedio vamos a invitar a más especialistas también de otras áreas también para ir complementando más información. Y recuerden, nosotros somos aquí muy adictos al tema de la educación, a seguir capacitándonos día a día. Muchas gracias, bendiciones, feliz fin de semana. Bueno, falta todavía unos días, así que pero de todas maneras ya por anticipado, felices fiestas. Vamos a seguir con la misma actitud positiva. Muchas gracias, nos reencontramos el día de mañana.